Hay un dolor para el que nadie te prepara. Es el luto de un hijo vivo. Es el sonido de la puerta que se azota en medio de la noche. Es el grito de te odio que resuena en tu mente. Es el silencio de un cuarto vacío. Es la silla desocupada en la mesa familiar. Es la llamada telefónica en la madrugada que congela la sangre en tus venas. Y en esa guerra diaria, tu corazón de padre, tu corazón de madre se ha roto en 1000 pedazos. Te ahogas en la culpa, en qué fallé. Te consumes en el miedo. ¿Qué será de él? Y has intentado de todo. Has gritado, has rogado, has sermoneado, has castigado, has intentado controlar cada aspecto de su vida. Pero nada funciona. Y cada día que pasa tu hijo se aleja más. Pero, ¿y si te dijera que has estado peleando la batalla equivocada? ¿Y si te dijera que tu hijo no es tu enemigo, sino el prisionero de guerra? Y que tus oraciones de pánico, tus armas de control y tus palabras de ira han estado sin que lo sepas ayudando al enemigo. En la enseñanza de hoy vamos a deponer las armas de la carne y a tomar las armas del espíritu. No vamos a aprender una nueva técnica para controlar a tu hijo. Vamos a descubrir el secreto de la oración más poderosa que un padre puede hacer. La oración que no se aferra, sino que entrega. Te voy a guiar paso a paso para que dejes de ser el padre ansioso y te conviertas en el intercesor profético que desata la obra de Dios. Así que, si tu corazón está roto, si tus fuerzas se han agotado, si estás listo para dejar de pelear contra tu hijo y empezar a pelear por él de la manera correcta, entonces prepara tu corazón para el altar, porque la batalla por tu hijo se gana en el momento de tu rendición. Comencemos. Amado, hay un tipo de dolor para el que nadie nos prepara. Es una agonía que no tiene comparación, una herida que sangra en lo más profundo del alma de un padre o una madre. Es el dolor de ver a un hijo, la carne de tu carne, la sangre de tu sangre, el tesoro que criaste con tanto amor, tomar un camino de destrucción. Es la mirada vacía, la puerta que se azota, las palabras de desprecio, la mentira descarada. Es el descubrimiento de la droga, el olor a alcohol, las malas compañías, el abandono de la fe que un día le enseñaste. Es el teléfono que suena a las 3 de la mañana y que hace que tu corazón se detenga temiendo que sea la llamada que nunca quisiste recibir. Es la silla vacía en la mesa. Es el silencio de un cuarto que antes estaba lleno de risa y que ahora es un santuario de tu dolor. Este es el Getsemaní del padre, de la madre. Es una noche oscura del alma. Y si estás caminando en este valle de sombras ahora mismo, lo primero que el Espíritu Santo quiere que sepas es esto. Tu dolor es válido, tu agonía es real y Dios la ve. Antes de que podamos pronunciar una sola palabra de oración de poder, debemos ser brutalmente honestos con el lugar en el que estamos. La iglesia a veces con buena intención nos da respuestas rápidas que se sienten como sal en la herida. Solo ten fe, confía en el Señor, reprende al diablo. Y aunque todo eso es verdad, esas frases se sienten huecas cuando estás ahogándote en un océano de miedo y de culpa. Porque este dolor no es solo por tu hijo, es un dolor que ataca el núcleo de tu propia identidad. La primera flecha que el enemigo te lanza no es de preocupación, es de culpa. En la oscuridad de tu cuarto la voz del acusador no descansa, te bombardea sin piedad. ¿En qué fallé? ¿Fue ese día que le grité? ¿Fue el divorcio? ¿Fue porque trabajé demasiado? ¿Fue porque no oré lo suficiente? Si yo hubiera sido un mejor padre, si yo hubiera sido una madre más piadosa, él no estaría así. Es mi culpa. Y esta culpa es una arena movediza que te hunde, te paraliza y te roba toda autoridad para orar. ¿Crees que no tienes derecho a acercarte a Dios para pedir un milagro? Porque en el fondo te sientes el arquitecto del desastre. La segunda flecha es la vergüenza. Es la humillación pública. Es el miedo de ir a la iglesia y que te pregunten, ¿y tu hijo? Es la sonrisa fingida mientras escuchas a otras madres hablar del éxito de sus hijos. Es el aislamiento, la sensación de que eres la única familia rota en un mar de hogares perfectos. Esta vergüenza te silencia, te impide buscar ayuda, te hace construir un muro de apariencia mientras por dentro estás completamente destrozado. Y la tercera, la más paralizante de todas, es el miedo. No es una ansiedad común, es un terror visceral. Es el miedo a la llamada de la policía, al hospital, a la morgue. Es el miedo a que sea demasiado tarde. Un miedo que te roba el sueño, que te seca los huesos, que te consume la vida. Vives en un estado de alerta constante, tu sistema nervioso está destrozado. Y este miedo se convierte en tu oración. Oras desde el pánico, no desde la fe. Culpa, vergüenza, miedo. Este es el cóctel tóxico que el enemigo te sirve cada mañana. Y en ese estado, ¿qué hacemos? Intentamos tomar el control. Nuestra oración se vuelve carnal. Intentamos manipular, rogar, gritar, amenazar. Nuestras oraciones se convierten en un intento desesperado de forzar la voluntad de nuestro hijo y de forzar la mano de Dios. Nos convertimos en controladores frenéticos porque sentimos que si soltamos el volante por un segundo todo se irá al abismo. Amado, amada, tu dolor es real. Tu Getsemaní es legítimo. El mismo Jesús en su hora más oscura sudó gotas de sangre y clamó, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa.
Él entiende tu agonía. Él entiende tu sensación de fracaso y Él no te está juzgando por tu dolor. Él no está decepcionado de ti por tu miedo o tu culpa. Él está cercano a ti, como lo promete el Salmo 34. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Tu corazón roto de padre no es tu descalificación, es tu calificación para su intervención más tierna y más poderosa. Él ha permitido que llegues al final de tu propia fuerza, al final de tu estrategia de control, al final de tu buena crianza, para que puedas descubrir un poder que no nace de ti. Un poder que no nace del control, sino de la rendición. Un poder que no nace de la lucha, sino del reposo. Esta enseñanza no es un manual para arreglar a tu hijo en 5 pasos, es una invitación a una cirugía de corazón para ti. Porque la victoria en la vida de tu hijo no comenzará con él. Comenzará en el momento en que tú dejes de pelear la batalla equivocada. La batalla no es contra ese joven rebelde. La batalla es contra el invasor invisible que lo ha tomado cautivo. En la agonía de un hogar desgarrado por la rebelión, nuestro dolor, nuestra culpa y nuestro miedo buscan instintivamente un blanco. Y el blanco más fácil, el más visible, el que parece ser la fuente de todo nuestro sufrimiento, es el hijo rebelde. Es él quien azota la puerta. Es ella quien grita la palabra de desprecio. Es él quien trae la mentira y el olor a alcohol a la casa. Y así, con toda la fuerza de nuestra justicia herida, cargamos nuestro arsenal y le disparamos. Le disparamos con nuestra ira, con nuestras palabras de condenación, con nuestro silencio castigador, con nuestra crítica constante. Hemos convertido la sala de nuestro hogar en un campo de batalla y hemos declarado la guerra a nuestra propia sangre. Y he aquí, amado, donde hemos caído en la trampa maestra del infierno. Hoy, la oración que desata la liberación de tu hijo no comienza con una petición, comienza con una revelación que debe cambiar radicalmente la dirección de tus armas. Porque el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos dio el manual de guerra, la regla de enfrentamiento número 1 para todo creyente. En su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, él nos da este diagnóstico divino. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Detengámonos ahí. Esa es la orden que lo cambia todo. ¿Qué es tu hijo rebelde? Es sangre y carne. ¿Qué es esa hija que te ha roto el corazón? Es sangre y carne. La palabra de Dios nos está dando una orden militar directa de dejar de luchar contra ellos. Tu hijo no es tu enemigo. Tu hija no es tu adversaria. La batalla que estás librando no es en su raíz un problema de carácter de la mala junta o de la adolescencia. Es una guerra, pero es una guerra contra un invasor invisible. Pablo continúa y nos dice quién es el verdadero enemigo. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí están tus verdaderos enemigos. Tu hogar no está siendo atacado por tu hijo, está siendo atacado por un espíritu de rebeldía. Está siendo asediado por un espíritu de adicción, un espíritu de ira, un espíritu de engaño, un espíritu de perversión sexual. Estas no son simples malas conductas, son entidades demoníacas, personalidades malignas asignadas por el infierno con un solo propósito: ejecutar la agenda de Juan, capítulo 10, versículo 10, sobre tu linaje. Han venido a hurtar la inocencia de tu hijo, a matar su destino y a destruir tu familia. Y la estrategia maestra del diablo es el engaño. Él es el titiritero invisible. Tu hijo es el títere. El enemigo tira de los hilos de las heridas de la niñez de tu hijo, de su orgullo, de su inseguridad, de su inmadurez. Y tú, viendo al títere moverse, le disparas toda tu artillería al títere. Y el titiritero, escondido en la sombra, se ríe. Se ríe porque ha logrado su plan maestro. No solo ha usado a tu hijo para herirte a ti, sino que ahora te está usando a ti con tus gritos, tu ira, tus palabras de condenación para herir de vuelta a tu hijo. Te ha convertido en su cómplice. Te ha enlistado en su ejército de destrucción para que le ayudes a matar el alma del prisionero. La revelación que desata la oración de poder es esta: tu hijo no es el enemigo. Tu hijo es el primer prisionero de guerra. Él es la primera víctima. Ha sido tomado cautivo por el enemigo para hacer su voluntad. Y un soldado inteligente no le dispara a un compañero que ha sido tomado como rehén. Un soldado inteligente organiza una misión de rescate. Esta verdad debe cambiar radicalmente la naturaleza de tu oración. La oración carnal, la que pelea contra sangre y carne, suena así: Señor, cámbialo, rómpelo, hazle ver que está mal, humíllalo hasta que se arrepienta. Es una oración de juicio. Es una oración que le pide a Dios que ataque a tu propio hijo. Y es una oración que el cielo no puede contestar porque le estás pidiendo a Dios que viole su propia palabra. Pero la oración de guerra espiritual, la que ha identificado al verdadero enemigo, suena completamente diferente. Suena así: Padre, en el nombre de Jesús, abro mis ojos. Mi hijo no es mi enemigo. Y hoy dejo de pelear contra él, me pongo en la brecha por él y le hablo al verdadero enemigo. Espíritu de rebeldía que tienes atada a la mente de mi hijo, te ato en el nombre de Jesús. Espíritu de adicción que tienes encadenada a su voluntad, te reprendo.
Suéltalo. Él es propiedad de Dios, comprado por la sangre de Cristo. Te ordeno que salgas de mi casa y de su vida ahora. ¿Ven la diferencia? La primera oración es de condenación, la segunda es de liberación. En la primera peleas contra tu hijo, en la segunda peleas por tu hijo. En la primera buscas la victoria sobre tu hijo, en la segunda buscas la victoria sobre el demonio que lo está oprimiendo. El propio Señor Jesús nos modeló esta guerra. Cuando Pedro, su amado discípulo, intentó disuadirlo de ir a la cruz, ¿qué hizo Jesús? No debatió con Pedro. No le dijo, Pedro, me has decepcionado. No. Se dio la vuelta y le habló al espíritu que estaba usando a Pedro. Le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Él siempre identificó al titiritero detrás del títere. Tu hogar está al borde del abismo porque has estado usando las armas equivocadas contra el enemigo equivocado. Has estado usando armas carnales, gritos, amenazas, sermones, culpa contra un problema espiritual. Y esas armas no le hacen ni un rasguño al demonio. Solo logran herir más al prisionero de guerra que tú dices amar. La oración poderosa por tu hijo rebelde comienza con este acto de obediencia a Efesios capítulo 6. Es el momento en que tomas la decisión de bajar tu espada contra tu propia sangre. Deja de verlo como tu problema y empiezas a verlo como tu misión de rescate. Y entonces tomas la verdadera espada del Espíritu y te das la vuelta para enfrentar al verdadero invasor. Amado, la revelación de que nuestro hijo no es el enemigo, sino el prisionero de guerra, es la que cambia nuestra estrategia de batalla. Pero en el calor del momento, cuando el pánico nos invade y el dolor de la traición nos ciega, nuestro instinto carnal toma el control. Y aunque sepamos en nuestra mente que el enemigo es espiritual, nuestras acciones y nuestras oraciones siguen siendo desesperadamente carnales. Y es aquí, en la elección de nuestras almas, donde hemos estado perdiendo la guerra. Hoy debemos confrontar la dolorosa verdad de que nuestras mejores estrategias humanas no solo son inútiles, son de hecho el arma favorita del diablo para destruir a nuestra familia. ¿Cuáles son estas armas carnales? La primera y más común es la oración de juicio. Es la oración que nace de nuestra justicia propia. Es la que hemos estado haciendo en secreto. Señor, rómpelo, humíllalo, haz que sufra las consecuencias, hazle ver que yo tengo la razón y que él está mal. Oramos no por la restauración de nuestro hijo, sino por la vindicación de nuestro orgullo. Queremos que Dios sea nuestro matón celestial, que descienda y le dé una paliza a nuestro hijo rebelde hasta que se someta. Pero esta oración, amados, es un insulto al corazón de un padre que hace llover sobre justos e injustos. Es una oración que Dios no puede contestar porque le estamos pidiendo que actúe en contra de su propia naturaleza de gracia y misericordia. La segunda alma carnal es la manipulación emocional, es el alma de la culpa. Es la que dice, mira cómo me hace sufrir. Tu abuela se va a morir por tu culpa, con todo lo que yo he sacrificado por ti. Usamos nuestras lágrimas, nuestro dolor, nuestra enfermedad como un lazo para intentar jalar a nuestro hijo de vuelta. Pero esto no es amor, es control. Y el espíritu de rebeldía que odia el control simplemente se vuelve más fuerte, se vuelve más cínico y se aleja más. La manipulación puede que te dé una obediencia temporal, pero crea un resentimiento permanente. La tercera alma carnal es la ira y la contienda. Son los gritos, son las amenazas. Es el mientras viva bajo mi techo, es la puerta que se azota, es la batalla campal en la sala. Creemos que con nuestra ira podemos intimidar al espíritu de rebeldía, pero es un engaño total. El espíritu de rebeldía se alimenta de la contienda, es su comida favorita. Cuando tú gritas, el demonio que oprime a tu hijo se ríe, porque le estás dando exactamente la atmósfera caótica que él necesita para prosperar. Tu ira carnal no hiere al demonio, solo hiere más profundamente al prisionero de guerra, a tu hijo, dándole más razones para justificar su rebelión. Y la cuarta, la más letal de las almas carnales, son las palabras de maldición. Son las palabras que hablamos en el calor de nuestra frustración, palabras que actúan como una profecía demoníaca sobre su futuro. Eres un caso perdido, nunca llegarás a nada, eres igual a tu padre, vas a terminar en la cárcel. Cada una de estas frases es una semilla de muerte que plantamos en el corazón de nuestro hijo. Y luego nos preguntamos por qué cosechamos una vida de destrucción. Hemos estado actuando como profetas del infierno sobre nuestro propio linaje. ¿Por qué estas armas que parecen tan justificadas en nuestra humanidad son tan desastrosamente ineficaces? El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, nos da la ley de la guerra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No puedes destruir una fortaleza espiritual, la rebeldía, la adicción, con un arma carnal, un grito, un sermón, una amenaza. Es como intentar derribar un tanque con un tenedor. Es una insensatez espiritual. Tu oración por tu hijo rebelde ha sido inútil hasta ahora porque ha sido una oración carnal. Has estado pidiéndole a Dios que bendiga tus propias armas de manipulación y de ira. Has estado peleando contra sangre y carne y al hacerlo te has convertido en el aliado número 1 del verdadero enemigo.
Has estado hiriendo al rehén mientras el secuestrador aplaude desde la sombra. La oración poderosa que restaura comienza con un acto de humildad total. Comienza con el desarme. Es el momento en que el padre, la madre se arrodilla y le dice a Dios: he estado peleando mal, he estado usando mis armas, no las tuyas, he herido a mi propio hijo en mi intento de salvarlo. La verdadera guerra no comienza con el ataque al enemigo, comienza con la limpieza de nuestras propias manos. Debemos soltar la viga de nuestra ira y de nuestro control antes de poder siquiera intentar ver la paz en el ojo de nuestro hijo. En la agonía de un hogar desgarrado por la rebelión, cuando nuestro corazón ha sido desgarrado por la traición, la frialdad o la indiferencia, hay una oración que brota instintivamente de nuestra justicia herida. Es la oración que le hemos hecho a Dios 1000 noches en secreto, con lágrimas de frustración y de dolor. Es la oración: Señor, cámbialo, Señor, rómpela. Padre, hazle ver el daño que me está haciendo, humíllala, tráelo de rodillas, ponte de mi lado. Oramos como la víctima justa, señalando con el dedo al hijo culpable, esperando que Dios descienda como un rayo de justicia y castigue al ofensor. Y hoy la palabra de Dios nos confronta con la verdad más incómoda, más dolorosa y sin embargo más liberadora de todas. Esa oración es una abominación. Es una oración que el cielo no puede y no quiere contestar. La oración que restaura a un hijo rebelde nunca comienza con la palabra cámbialo. Siempre e ineludiblemente debe comenzar con la palabra cámbiame. El Señor Jesús, el maestro cirujano del corazón humano, nos dio la ley espiritual que gobierna toda restauración relacional. Es una ley que nos silencia, que nos desarma y que voltea la cámara de la acusación 180 grados hacia nosotros mismos. En el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 3 al 5, Él nos da esta orden que es el fundamento de nuestra liberación. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Qué palabra tan devastadora. Un hipócrita. Nosotros que somos la parte buena de la relación, nosotros que hemos aguantado, que hemos sido fieles, que estamos orando. Y es aquí donde la espada del Espíritu penetra. En el contexto de nuestro hijo rebelde, su adicción, sus mentiras, su desprecio, parece una viga gigantesca. Y nuestro pequeño pecado, nuestra amargura justa, nuestras palabras hirientes dichas en defensa propia, nuestro silencio castigador nos parece una paja insignificante. Pero Jesús nos llama hipócritas. ¿Por qué? Porque estamos actuando en un papel. Estamos en el escenario de nuestra propia justicia, actuando como la víctima inocente, cuando en realidad en el drama de la destrucción de nuestro hogar hemos sido coautores. La oración que pide a Dios que arregle a la otra persona es una oración de orgullo. Se para sobre la plataforma de nuestra propia justicia. Le estamos diciendo a Dios: yo soy el bueno, el que tiene la razón, Él es el malo. Y la Biblia es clara como el cristal: Dios resiste a los soberbios. Santiago capítulo 4, versículo 6. Tu oración de orgullo, tu oración de cámbialo, no solo no es respondida, es activamente resistida por Dios. Él no puede bendecir la arrogancia de un corazón que se cree sin culpa. Además, esta oración de acusación le da al enemigo una base legal. Mientras estamos en el trono de Dios señalando el pecado de nuestro hijo, el verdadero acusador, el diablo, se para a nuestro lado y le señala al Padre nuestro propio pecado. Él dice: mira este hipócrita, un pecador juzgando a otro pecador. Está pidiendo restauración, pero su propio corazón está lleno de amargura. Está pidiendo amor, pero su propia boca está llena de palabras de muerte. Está pidiendo perdón, pero él mismo se niega a perdonar. Está operando en mi naturaleza, la naturaleza de la acusación. No tienes derecho a intervenir en este hogar porque tu propio siervo está de mi lado. Hemos estado peleando contra el enemigo equivocado. El enemigo no era nuestro hijo. Y ahora descubrimos que el primer enemigo a vencer somos nosotros mismos. Nuestra propia carne, nuestro propio orgullo, nuestra propia viga. La oración de poder, la que realmente mueve la mano de Dios y desata la restauración, es la oración más valiente y más humillante de todas. Es la oración de autoexamen. Es el acto de arrodillarnos, no para acusar, sino para confesar. Es el momento en que dejamos de hacer el inventario de los pecados de nuestro hijo y le pedimos al Espíritu Santo que encienda su reflector en nuestro propio corazón. Es orar como David en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Es un acto aterrador porque sabemos que Él encontrará algo. Y debemos estar listos para ser específicos. ¿Cuál es nuestra viga? Es la viga del orgullo espiritual. Esa sutil arrogancia de creernos más santos que nuestro hijo mirándolo por encima del hombro. Es la viga de las palabras de muerte. Como dice Proverbios capítulo 18, la muerte y la vida están en poder de la lengua.
¿Cuántas veces con nuestra crítica, nuestro sarcasmo, nuestra queja, hemos sembrado semillas de muerte en su corazón? ¿Cuántas veces le hemos dicho, eres un caso perdido, convirtiéndonos en profetas del diablo sobre su vida? Es la viga de la manipulación y el control, de intentar forzar un cambio por medios carnales. Es la viga del miedo, que es en esencia incredulidad, demostrando que confiamos más en la rebelión del Hijo que en la promesa de Dios. La sanidad de nuestro hogar depende de la profundidad de nuestra propia confesión, y debemos confesar sin excusa. No es sí, Señor, yo grité, pero es que Él me provocó. No, eso es justificación. El arrepentimiento del Señor, yo grité, yo pequé con mi boca, yo sembré muerte, yo operé en el miedo y en el control, soy culpable, no hay excusa, límpiame. Este acto de arrepentimiento radical es el que nos da la autoridad espiritual. El Salmo 24 pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y responde, el limpio de manos y puro de corazón. No podemos entrar en la guerra santa por nuestro hijo, no podemos subir al monte de la intercesión con las manos sucias de nuestra propia viga. El arrepentimiento nos limpia las manos, nos quita el título de hipócrita, silencia la boca del acusador y nos alinea por fin con el corazón de Dios. Amados, la oración que nace de un corazón limpio y arrepentido es la que nos da la autoridad para entrar en la verdadera batalla. Pero es aquí, en el umbral de la guerra, donde libramos la lucha más feroz, la que decidirá el resultado de todo. No es la batalla contra el espíritu de rebeldía, es la batalla contra nosotros mismos. Es la guerra contra el instinto más profundo de un padre, el instinto de controlar. Hemos estado orando, Señor, sálvalo, pero lo hemos hecho con los puños apretados, sosteniendo a nuestro hijo con una fuerza de pánico, aterrado de que si lo soltamos por un segundo, se hundirá en el abismo para siempre. Y esta, amados, es la paradoja más dolorosa y más liberadora del reino de Dios. Tus manos aferradas están impidiendo que las manos de Dios puedan obrar. Tu control, nacido de un amor distorsionado por el miedo, se ha convertido en el mayor obstáculo para el milagro. Has estado orando por una intervención divina mientras tú mismo te interpones en el camino. Porque Dios es un Dios de pactos, un Dios de orden, y Él no te va a arrebatar a tu hijo por la fuerza. Él está esperando con una paciencia infinita a que tú voluntariamente sueltes. El amor humano, cuando no es rendido a Dios, se convierte en una forma de idolatría. Tu hijo se ha convertido en tu ídolo. Su bienestar se ha vuelto más importante para ti que la voluntad de Dios. Tu paz depende de su obediencia. Y el miedo a perderlo te ha convertido en un controlador, en un manipulador, en un ser ansioso que intenta ser el salvador de su propio hijo. Y al intentar ser el salvador, ha bloqueado al verdadero salvador. Hoy, la oración que desata el poder de Dios no es una oración de ataque, es una oración de rendición. Es la oración más difícil que un padre o una madre jamás hará. Es la oración del altar. Es la oración que nos lleva al monte Moría. Es el momento en que Dios nos pide lo que le pidió a Abraham: dame a tu hijo. No porque Él quiera destruirlo, sino porque Él quiere probar dónde está realmente tu fe. ¿Tu fe está en tu hijo o está en el Dios que te dio al hijo? ¿Tu fe está en tu capacidad de controlar o está en su capacidad de resucitar? La historia de Abraham e Isaac es el manual para la liberación de tu hijo rebelde. Abraham amaba a Isaac con locura, era el hijo de la promesa. Y Dios le pidió que lo sacrificara. Abraham, en un acto de fe incomprensible, obedeció. Subió a la montaña, ató a su hijo y levantó el cuchillo. ¿Y qué sucedió en ese instante de rendición total? En ese segundo en que Abraham soltó por completo su promesa, su futuro y su amor terrenal, el ángel de Jehová, una manifestación de Cristo, detuvo su mano. Y en ese momento el pacto fue sellado, la bendición fue multiplicada y un carnero, la provisión de Dios, apareció trabado en el zarzal. Amado, la provisión de Dios para tu hijo ya está en el zarzal, el carnero ya está allí. Pero el carnero no aparecerá, la intervención divina no se manifestará hasta que Dios no vea que tú has estado dispuesto a poner tu Isaac, tu hijo, tu miedo, tu necesidad de control sobre el altar. El milagro está esperando tu rendición. Esta rendición no es pasividad, no es decir, bueno, que se pierda. No, es el acto de fe más activo y más violento que existe, es la transferencia legal de la propiedad. Es el momento en que dejas de ser el dueño de tu hijo y te conviertes en el intercesor por el Hijo de Dios. Es la oración que dice: Padre, he fallado, mis gritos no lo han cambiado, mi control no lo ha liberado, mi ansiedad no lo ha protegido, y hoy hago lo único que me queda por hacer, lo suelto, te lo entrego. Ya no es mi problema, ahora es tu propiedad. Ya no es mi hijo, es tu hijo. Yo quito mis manos ansiosas de él y lo pongo en tus manos soberanas. Haz lo que tengas que hacer, ve a donde tengas que ir, permite lo que tengas que permitir para traerlo de vuelta a ti. Mi trabajo de controlar se terminó. Mi trabajo de confiar comienza hoy. Esta es la oración que hace temblar al infierno. ¿Por qué? Porque el diablo sabe cómo pelear contra tu carne, sabe cómo manejar tus gritos y tu manipulación.
pero no tiene defensa alguna contra un padre o una madre que se ha postrado en rendición total y ha desatado al Dios Todopoderoso sobre la situación. En el momento en que tú lo sueltas, Él lo toma. El ejemplo perfecto es Ana, la madre de Samuel. Ella oró con desesperación por un hijo, pero su oración no fue solo, dame. Su oración fue un pacto. Señor, si te dignares mirar y me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y cuando Dios le dio el milagro, ella cumplió su palabra. Llevó al niño al templo y lo entregó. ¿Te imaginas el dolor de esa entrega? Pero ese acto de rendición fue lo que convirtió a Samuel, no en el hijo de Ana, sino en el profeta de Dios que cambió la historia de una nación. Tu hijo, mientras esté bajo tu control ansioso, tiene un destino limitado. Pero el hijo que es entregado en el altar a Dios tiene un destino ilimitado. Esta es la oración. No es una oración de un minuto, es una agonía, es un proceso. Puede que tengas que ir a ese altar cada mañana por un mes y volver a poner a tu Isaac sobre la leña hasta que tu corazón finalmente lo suelte. Es el acto de renunciar a tu derecho a entender por qué. Es renunciar a tu derecho a dictar el cuándo de su regreso. Es renunciar a tu derecho a un camino fácil. Es la oración más costosa, pero es la única que funciona. Porque cuando tus manos por fin están vacías de tu hijo, están libres para levantar la verdadera arma de guerra. Ya no oras como un padre fracasado, oras como un profeta comisionado. Amados, una vez que hemos hecho la oración más difícil de toda la oración de la entrega, la oración del altar, a menudo caemos en una... Watched it float where the wild winds go. Clouds above don't know my name, but they carry dreams just the same. They say the sky's too high to reach, but my heart doesn't learn from speech. Una pasividad frustrante. Hemos soltado a nuestro Isaac en el altar y ahora esperamos. ¿Y cómo esperamos? Oramos. ¿Pero cómo oramos? Si somos brutalmente honestos, nuestra oración, incluso después de la rendición, sigue siendo un lamento, sigue siendo un reporte forense del desastre. Seguimos arrodillándonos y dándole a Dios día tras día un informe detallado de la rebelión de nuestro hijo. Señor, mira, hoy volvió a mentir. Padre, sus ojos siguen fríos. Dios, ¿estás viendo que se está hundiendo más? Oramos como reporteros de guerra, describiendo el avance del enemigo, esperando que Dios, al escuchar nuestro reporte, finalmente se decida a actuar. Estamos orando acerca del problema, pero el Dios creador no opera en base a nuestras descripciones de la oscuridad. Él opera en base a nuestros decretos de la luz. En el principio, en Génesis capítulo 1, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían el abismo. ¿Qué hizo Dios? ¿Se lamentó? Dijo, ay, qué oscuro está esto. No, el Espíritu de Dios se movía esperando una orden. Y Dios habló. Él no habló acerca de la oscuridad, le habló a la oscuridad. Y dijo, sea la luz. Y la luz fue. El Señor Jesús, el Verbo hecho carne, operó bajo este mismo principio. Cuando se paró frente a la tumba de Lázaro, no oró, Padre, Lázaro está tan muerto, lleva 4 días, ya hiede. No, Él le gritó al muerto, Lázaro, ven fuera. Él no describió el problema, Él ordenó la solución. Y el manual de operaciones para la resurrección de una situación humanamente imposible nos lo da el profeta Ezequiel en el capítulo 37 de su libro. Dios toma a Ezequiel, lo pone en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Y la Biblia añade un detalle aterrador. Estaban secos en gran manera. Este es el retrato de tu hijo rebelde. No es un hijo enfermo, es un hijo seco, muerto en sus delitos y pecados, sin esperanza humana. Y Dios le hace al profeta la misma pregunta que te está haciendo a ti hoy, mientras mira la ruina de tu hijo. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Qué pregunta tan confrontadora. Es la prueba de fe. Y Ezequiel, como muchos de nosotros, da una respuesta piadosa pero pasiva. Señor Jehová, tú lo sabes. Es la oración de la resignación. Es eludir la responsabilidad. Es decir, Señor, si tú quieres, supongo que sí. La responsabilidad es tuya. Pero la respuesta de Dios es lo que debe revolucionar nuestra vida de oración para siempre. Dios no le dijo, quédate quieto, Ezequiel, y mira mi gloria. No, Dios le delegó la autoridad. Le dio una orden, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Dios no le dijo a Ezequiel que le orara a él acerca de los huesos, le ordenó que le hablara a los huesos. Le dijo, tú eres mi boca en esta situación, tú vas a tomar mi palabra y mi palabra creará la vida.
Y le dio el contenido de la profecía. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros. Ezequiel tenía que hablarle a los huesos muertos como si estuvieran vivos. Tenía que declararle el resultado final, la vida, sobre la realidad presente, la muerte. Y el profeta obedeció. Profeticé pues como me fue mandado. ¿Y qué pasó? Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y los huesos se juntaron. El milagro comenzó en el instante en que el hombre de Dios dejó de describir el problema y comenzó a profetizar la solución. Amado Padre, amada Madre, el corazón de tu Hijo es tu valle de huesos secos. Y Dios te está diciendo hoy: deja de darme el reporte forense de su muerte espiritual. Deja de describirme su rebelión, su adicción, su frialdad. Yo ya lo sé. Te estoy dando una orden. Abre tu boca, toma mi palabra y profetiza. Esta es la oración que desata el poder. Es el acto de fe más radical. Has entregado a tu Hijo en el altar. Ahora, como el sacerdote de ese altar, hablas la bendición sobre el sacrificio. Tu oración cambia. Deja de orar acerca de tu Hijo y empieza a orar sobre tu Hijo. En la privacidad de tu cuarto de guerra, deja de decir: Señor, Él es tan rebelde. Y empiezas a decretar: espíritu de rebeldía, te hablo en el nombre de Jesús, suelta la mente de mi hijo. Oye, palabra de Jehová, corazón de mi hijo, te ablandas, te doy un corazón de carne. Deja de llorar: Señor, él está tan perdido en las drogas. Y empiezas a profetizar: cadenas de adicción, oíd palabra de Jehová, sois rotas. Hijo mío, eres libre, eres la justicia de Dios en Cristo, eres la cabeza y no la cola. Deja de decir: Señor, él no te ama. Y decretas: oídos espirituales de mi hijo se abren ahora, oyen la voz del buen pastor. Espíritu de Dios, sopla vida sobre estos huesos secos. Esta no es la ley de la atracción del mundo. No estás hablando tu propio deseo positivo. Estás hablando la palabra declarada de Jehová. Estás hablando la vida. Estás haciendo lo que hizo tu padre en la creación: llamar a la luz en medio de la oscuridad. Has soltado el control carnal y ahora has tomado la autoridad profética. Has dejado de ser un padre quejoso para convertirte en un socio de Dios en la resurrección de tu Hijo. Has plantado la semilla más poderosa de todas, la palabra declarada. La oración profética que llama a los huesos secos a la vida es el acto de autoridad que cambia la dirección de la batalla. Pero para que esa vida que hemos llamado eche raíces y crezca, debemos entender el principio que la sustenta: la ley eterna de la siembra y la cosecha. Porque el reino de Dios opera como un campo. Lo que siembra es lo que cosecharás, sin excepción. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Y la tragedia, amados padres, es que durante meses o años hemos estado orando por una cosecha de restauración mientras sembrábamos activamente semillas de destrucción en el corazón de nuestro hijo. ¿Cuál es la semilla que hemos estado sembrando? La semilla de la carne. Con nuestra boca, la herramienta de siembra más poderosa del universo, hemos esparcido la cizaña del infierno. Cada vez que en nuestra frustración y dolor le hemos dicho: eres un caso perdido, nunca vas a cambiar, me decepciona, vas a terminar mal. Igual que tu tío, hemos estado sembrando semillas de maldición. Y la ley es la ley. Hemos cosechado exactamente lo que plantamos: más rebelión, más decepción, más fracaso. Hemos estado, sin saberlo, actuando como profetas del diablo sobre nuestro propio linaje, regando con nuestras palabras de miedo la misma obra que el enemigo estaba haciendo. Y luego en nuestra oración le pedimos a Dios que revierta milagrosamente la cosecha que nosotros mismos hemos sembrado con tanta diligencia. Es un absurdo espiritual. El primer paso para ver la cosecha correcta no es orar más duro, es dejar de sembrar la semilla incorrecta. Es el acto de arrepentimiento donde le decimos a Dios: Padre, perdóname por cada palabra de muerte que he sembrado en el corazón de mi hijo. Perdóname por ponerme de acuerdo con el plan del diablo para él en lugar de ponerme de acuerdo con tu plan. Hoy vamos al granero del cielo. Vamos a tirar la bolsa de semilla de cizaña crítica y vamos a tomar la única semilla que tiene en su ADN, el poder de la vida divina. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, nos dice que hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es la semilla incorruptible. Es la única semilla que el diablo no puede contaminar y que la tierra de la vida de tu hijo no puede rechazar. Tu trabajo como sacerdote de tu hogar ya no es describir el campo lleno de maleza. Tu trabajo es empezar a sembrar la semilla buena encima de la maleza. ¿Y cuál es la semilla específica que Dios nos ha dado para nuestros hijos rebeldes? Es una de las promesas más poderosas y menos usadas. Es Isaías capítulo 54, versículo 13. Aprópiate de esta semilla y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Qué semilla tan poderosa? Analicemos su ADN. Primero, dice todos tus hijos, no el bueno, no el obediente, todos, incluido ese, el rebelde, el que está lejos.
La promesa lo cubre. Segundo, dice que serán enseñados por Jehová. El Espíritu Santo mismo se convertirá en su maestro. Ya no dependerá de tu sabiduría ni de tus sermones, que él ya no escucha. El Dios del universo le enseñará directamente su corazón. Y tercero, ¿cuál es la cosecha? No es el control, no es la obediencia forzada, es la paz multiplicada. La paz en su corazón, la paz contigo, la paz con Dios. Esta es tu semilla. Y la oración que restaura es el acto de sembrar esta semilla. Deja de orar. Señor, por favor, cámbialo. Y empiezas a orar. Padre, hoy tomo la semilla incorruptible de Isaías 54, versículo 13, y la siembro por fe en el corazón de mi hijo nombre. Declaro que mi hijo es enseñado por Jehová. Declaro que la paz de Dios se multiplica en su vida. No importa lo que mis ojos vean hoy, la ley de la siembra es más poderosa que los hechos. Tu palabra no vuelve vacía. He sembrado tu semilla y cosecharé tu fruto. Cada vez que haces esta oración, estás plantando la verdad. Otra semilla poderosa es Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La formación que le diste, aunque parezca enterrada bajo toneladas de rebelión, es una semilla y tú la riegas con tu fe. Declara, Señor, yo sembré tu palabra en el corazón de mi hijo. Y tu palabra declara que aunque ahora esté viejo no se apartará. Hijo, recuerdas la palabra, vuelves a tu camino. Esta es la oración de la fe. Es una oración de siembra. Ya no estás luchando contra tu hijo, estás sembrando vida en él. Has soltado el control, has profetizado la vida y ahora has plantado la semilla incorruptible de la palabra. Pero hay un último modelo de fe, una estrategia de espera que debemos aprender del Padre más perfecto de todo. La oración que profetiza vida sobre los huesos secos y que siembra la semilla incorruptible de la palabra es la que libra la batalla en el mundo espiritual. Pero, ¿qué hacemos en el mundo natural? ¿Cuál es nuestra postura mientras esperamos que esa semilla germine en la tierra lejana donde nuestro hijo habita? Nuestro instinto de padre, movido por el pánico, es hacer algo. Queremos llamar, queremos enviar un mensaje de texto más, queremos ir a buscarlo, queremos predicarle, queremos controlarlo. Creemos que si dejamos de hacer algo, nuestro hijo se perderá para siempre. Y es aquí donde el Señor Jesús nos da la lección más difícil y más poderosa sobre la restauración, no en un manual de guerra, sino en una historia de amor, la parábola del hijo pródigo. Por años hemos leído esta parábola desde la perspectiva del hijo, pero hoy Dios quiere que nos pongamos en los zapatos del Padre. Porque la estrategia de este Padre no es una estrategia de control, es la estrategia de la gracia que atrae. Es la única estrategia que puede resucitar a un rebelde. Analicemos la historia en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. El hijo menor le hace a su padre la petición más cruel e insultante imaginable. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. En la cultura de ese tiempo, esto era el equivalente a decirle, me importas tan poco que ojalá ya estuvieras muerto, dame mi herencia ahora. Era el acto de rebelión y de rechazo supremo. ¿Y cuál fue la respuesta del padre? Lo encerró en su cuarto, le dio un sermón sobre la ingratitud, le quitó sus privilegios. No, la Biblia dice con una simplicidad devastadora, y le repartió los bienes. El Padre lo dejó ir. Este es el eco de la oración de entrega que aprendimos en el punto 5. Es el amor en su forma más aterradora y más poderosa. Es el amor que respeta el libre albedrío del hijo. Es el amor que suelta el control. El padre entendió que el corazón de su hijo ya se había ido y que mantener su cuerpo en casa por la fuerza no era una victoria, era solo posponer la inevitable crisis. El padre lo soltó. Y aquí viene la parte que nos destruye como padres controladores. Mientras el hijo estaba en la provincia apartada, malgastando su vida, la Biblia nos dice que el padre envió siervos a espiarlo. No dice que le envió dinero extra para hacerle la vida más fácil. No dice que le envió mensajes de texto cada mañana diciéndole, te lo dije, eres un fracasado. El padre hizo nada. Él practicó el silencio santo. ¿Por qué? Porque era un padre sabio. Sabía que el hambre y la posilga no eran sus enemigos, eran sus aliados. Eran los únicos maestros que el hijo rebelde estaba dispuesto a escuchar. ¿Cuántos de nosotros hemos abortado el milagro de la posilga? Oramos, Señor, quebrántalo, tráelo a su sentido. Y en el momento en que el hijo nos llama y nos dice, estoy en problema, no tengo dinero, corremos con el becerro gordo, pagamos su deuda, le resolvemos el problema legal, lo rescatamos de las consecuencias. Y al hacerlo, hemos interferido con la cirugía divina. Hemos impedido que el hijo vuelva en sí. La gracia del Padre no es rescatar al hijo de la posilga, es tener la fuerza para amarlo mientras está en la posilga, confiando en que el dolor de esa posilga hará la obra que nuestros sermones nunca pudieron hacer. La Biblia dice que el hijo, en medio de la posilga, comiendo algarroba, volviendo en sí, ese es el milagro, el arrepentimiento. ¿Y qué lo causó? No fue un sermón del Padre, fue el dolor de las consecuencias. Pero no fue solo eso, fue el recuerdo de la casa de su padre. Él dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Por qué estaba tan seguro de que podía volver? Porque conocía el carácter de su padre.
Y aquí es donde vemos la segunda parte de la estrategia del Padre. Su inacción no era indiferencia, era una espera activa. En el versículo 20 Jesús nos da la clave. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre. ¿Cómo pudo verlo si aún estaba lejos? Porque el Padre no estaba en sus negocios amargado y resentido. Estaba en la azotea, estaba en el porche, estaba escaneando el horizonte cada día. Él no persiguió al Hijo, pero esperó al Hijo. Y esta no era una espera de juicio. No estaba esperando con un cinturón en la mano, listo para decir te lo dije. Estaba esperando con un corazón de gracia. ¿Cómo lo sabemos? Por su reacción. En el instante en que lo vio, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El patriarca, el hombre de honor, rompió todo protocolo y corrió para cortar la distancia. Y antes de que el Hijo pudiera terminar su discurso de arrepentimiento, Padre, he pecado, ya no soy digno, el Padre lo silenció con un beso, el beso de la gracia incondicional. Y entonces dio las órdenes de la restauración. Sacad el mejor vestido, restauración de la identidad. Poned un anillo en su mano, restauración de la autoridad. Y calzado en sus pies, restauración de la filiación, pues los esclavos iban descalzos. Y traed el becerro gordo, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Esta es la oración que restaura, la oración que nos transforma a nosotros. Estamos siendo el hermano mayor de la parábola. El que está en el campo trabajando duro, lleno de justicia propia, amargado y negándose a entrar a la fiesta de la restauración. El que se queja, he aquí tantos años te sirvo y nunca me has dado un cabrito. O estamos dispuestos a ser como el Padre, a soltar el control, a soportar el dolor de la espera, a confiar en el poder de la posilga y a mantener nuestro corazón tan lleno de gracia que en el momento en que nuestro hijo dé el primer paso hacia casa, nuestra única respuesta sea correr, besarlo y preparar la fiesta. Tu trabajo, padre, madre, no es ir a la provincia lejana. Tu trabajo es mantener la luz del porche encendida. Tu trabajo es que tu hijo sepa sin lugar a duda que no importa lo que haya hecho, un abrazo y no un sermón lo está esperando en casa. Esa gracia es el imán que el Espíritu Santo usará para traerlo de vuelta. Amados, la oración de fe es la que enciende la mecha del milagro. Hemos hecho la oración más difícil de todas, la oración del altar, la rendición total de nuestro Isaac. Hemos aprendido a cambiar nuestras almas dejando de atacar al prisionero de guerra para empezar a profetizar vida sobre sus huesos secos. Hemos sembrado la semilla incorruptible de la palabra y hemos tomado la postura de gracia del Padre del pródigo. Hemos hecho todo lo que la palabra nos ha dicho que hagamos. Y ahora entramos en la fase más difícil, más agonizante y más crucial de toda la batalla espiritual, la espera. ¿Qué haces cuando has orado la oración de fe y la puerta de la casa sigue cerrada? ¿Qué haces cuando has profetizado vida y el teléfono de tu hijo sigue apagado? ¿Qué haces cuando has renunciado al control y el reporte que te llega de la provincia apartada es peor que el de ayer? Es aquí, en este pasillo de la fe, en este tiempo de espera entre la siembra y la cosecha, donde el 90% de los milagros se abortan. No porque el poder de Dios haya fallado, sino porque el corazón del que ora desmaya. El enemigo que no pudo detener tu oración de rendición, ahora cambia su estrategia. Su único objetivo ya no es retener a tu hijo, es desgastar tu fe. Sabe que tu hijo ahora está en las manos de Dios fuera de su jurisdicción final. Así que ahora él vuelve todo su arsenal contra ti, el intercesor. Te bombardeará día y noche con el alma de la esperanza diferida. Te susurrará, ¿ves? No funcionó. Tu oración fue en vano. Dios no te escuchó. Tu hijo está peor que antes. Estás perdiendo el tiempo. Y su meta es que tú, agotado y desilusionado, cometas el error fatal. Que te bajes de la muralla, que vuelvas a tomar tus almas carnales de control y de ira y que con tu propia incredulidad desentierres la semilla que plantaste con tanta fe. La oración de poder no termina con el amén. La oración de poder comienza después del amén en la oración de la atalaya. En el libro de Isaías, capítulo 62, versículo 6, Dios nos da nuestra comisión para este tiempo de espera. Sobre tus muros, Jerusalén, he puesto guarda. Todo el día y toda la noche no callarán. No somos un padre ansioso que se muerde las uñas. Somos un guarda comisionado, un centinela puesto en la muralla. ¿Y cuál es el trabajo de la atalaya? No es luchar, no es correr al campo de batalla, es velar, es permanecer en el puesto, es mantener los ojos fijos en el horizonte y negarse a dormir, negarse a distraerse, negarse a abandonar la muralla. ¿Cómo velamos en esta batalla por nuestro hijo? Primero, velamos sobre nuestra boca. Debemos mantener una disciplina de hierro sobre las semillas que sembramos. Hemos dejado de profetizar muerte, punto 7. Ahora debemos perseverar en profetizar vida, incluso cuando los hechos contradicen nuestra profecía. Cuando alguien te pregunte por tu hijo, el enemigo querrá que le deje el reporte de la carne. Ay, está peor que nunca, rebelde perdido. No, esa es la semilla del diablo. El atalaya de fe responde, gracias por preguntar. Estamos en un proceso
pero he puesto mi confianza en Dios. Y su palabra dice que mis hijos serán enseñados por Él y su paz será multiplicada. Estoy esperando una gran cosecha. Debes hablar de la promesa, no del problema. Segundo, velamos sobre nuestro corazón. El libro de Proverbios capítulo 4 versículo 23 nos da el mandato supremo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón es el manantial. El enemigo, al no poder tocar a tu hijo que ya está en las manos de Dios, intentará envenenar el manantial, tu corazón. ¿Con qué? Con amargura. Amargura contra tu hijo por no cambiar. Amargura contra tu cónyuge por no apoyarte. Y la más peligrosa de todas, amargura contra Dios por tardarse. Si permite que esa raíz de amargura crezca, contaminará tu oración y abortará el milagro. Guardar tu corazón significa practicar el perdón instantáneo y refugiarte en la alabanza. Tercero, velamos en oración, pero nuestra oración cambia de naturaleza. Ya no es la oración desesperada del Getsemaní, sálvalo, sálvalo. Ya no es la oración de rendición del altar, te lo entrego. Ahora es la oración de la fe expectante. Es la oración de acción de gracias profética. Es pararte en la muralla, mirar el valle de huesos secos y en lugar de llorar, gritar: Padre, te doy gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Te doy gracias porque la semilla de Isaías 54 está germinando. Te doy gracias porque la gracia de la posilga está haciendo su obra. Te doy gracias porque el corazón de mi hijo está volviendo en sí. Te doy gracias porque la fiesta ya está preparada. Esta es la oración que riega la semilla. Esta es la batalla más dura. Es la que nos llama a no cansarnos de hacer el bien. ¿Y cuál es el bien que estamos haciendo? El bien de confiar cuando no vemos. El bien de bendecir cuando queremos maldecir. El bien de esperar con gracia cuando queremos controlar con pánico. Y la promesa de Gálatas capítulo 6 versículo 9 es tu ancla en esta tormenta. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La victoria está garantizada, la cosecha vendrá. La única variable eres tú. ¿Desmayarás? ¿Te cansarás? ¿Te bajarás de la muralla? ¿O permanecerás como el padre del pródigo, vigilante, con el corazón lleno de gracia, escaneando el horizonte cada día, no con miedo, sino con la expectativa gozosa de ver a tu hijo aparecer en la distancia, listo para correr, abrazarlo y celebrar la resurrección? Tu paz interior no puede depender del regreso de tu hijo. Tu paz debe depender de la fidelidad del Padre que te prometió que lo traería. Y el profeta Isaías, en el capítulo 26, versículo 3, te da la clave final. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mantén tu pensamiento en Él, no en el problema. Mantén tu corazón en la promesa, no en la posilga. Y su paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón mientras esperas tu milagro. Tu victoria no es la restauración de tu hijo. Tu victoria es la transformación tuya. Te has convertido en un guerrero de fe, en una atalaya inamovible, en un reflejo del Padre de la gracia. Y un padre así es un imán al que cualquier pródigo anhela regresar. Te invito a que con toda la fe, el dolor y la autoridad que Dios te da, hagas tuya esta poderosa oración. Padre celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, vengo ante ti, no como un padre perfecto, sino como un padre con el corazón roto. Vengo desde mi propio Getsemaní, con el alma angustiada, cargando el peso de la culpa, de la vergüenza y de un miedo que me robe el aliento. Señor, mi hijo está lejos, mi hijo está perdido y he llegado al final de mis fuerzas. Pero hoy mi oración comienza conmigo. Saco primero la viga de mi propio ojo. Me arrepiento, Señor, por cada vez que he usado armas carnales para intentar restaurar un problema espiritual. Perdóname por mi ira, por mis gritos, por mis palabras de condenación. Perdóname por cada vez que he dicho eres un caso perdido o nunca cambiarás, sembrando con mi boca la semilla del diablo. Perdóname por mi orgullo, por mi justicia propia, por creerme mejor que Él. Perdóname por mi miedo, que es incredulidad. Y perdóname por mi necesidad de controlar, que ha ahogado tu obra. Lávame, Señor, límpiame. Dame manos limpias y un corazón puro para poder pelear esta batalla. Y ahora abro mis ojos espirituales. Mi hijo menciona su nombre, no es mi enemigo. Él es el prisionero de guerra y yo dejo de pelear contra él y me levanto para pelear por él. Y le hablo al verdadero enemigo: espíritu de rebeldía, espíritu de engaño, espíritu de adicción, espíritu de ira. Nombra el espíritu que lo ata. Tú eres el que tiene cautiva mi herencia. Y en el nombre de Jesús te ato, te reprendo. Tu derecho legal ha sido revocado. Suelta a mi hijo ahora. Y ahora, Padre, hago la oración más difícil de mi vida. Hago la oración de Abraham. Llevo a mi Isaac, a mi hijo amado, al altar del sacrificio. Renuncio a mi control. Renuncio a mi necesidad de entender. Renuncio a mi derecho a un camino fácil. Lo suelto. Quito mis manos de pánico de su vida. Te lo entrego, Dios. Él ya no es mi problema, es tu promesa.
Ya no es mi carga, es tu hijo. Yo no puedo salvarlo, pero tú sí. Y ahora que él está en tus manos, mi oración cambia. Dejo de describirle a Dios lo muerto que está mi hijo. Y le profetizo vida a esos huesos secos. Huesos secos del corazón de mi hijo, oíd palabra de Jehová. Corazón de piedra te vas, corazón de carne te doy. Oídos sordos se abren a la voz del buen pastor. Ojos ciegos ven la luz de Cristo. Cadenas de adicción se pudren por la unción. Hijo, vive. Siembro ahora la semilla incorruptible sobre tu vida. Declaro Isaías capítulo 54, versículo 13. Sobre ti, hijo, tú eres enseñado por Jehová y tu paz es multiplicada. Declaro Proverbios capítulo 22, versículo 6. La palabra que sembré en ti cuando eras niño no se apartará de ti. La semilla está viva y hoy la riego con mi fe. Y ahora, Padre, tomo mi puesto. Me comprometo a ser como el padre del pródigo. Dejo de correr a la provincia lejana con mis sermones y mi control. Confío en el poder de la posilga. Y aquí estaré, en casa. No con un corazón de juicio, sino con un corazón de gracia. Me niego a ser hermano mayor amargado. Yo soy el padre que espera. Me paro en la muralla como un atalaya. No velaré con miedo, sino con fe. Guardaré mi propio corazón de la amargura y prepararé el anillo, el calzado y el becerro gordo. Mi paz no depende de su regreso, mi paz depende de tu fidelidad. Confío en ti. La batalla es tuya, la victoria es nuestra. He orado, he soltado, he profetizado, he sembrado y ahora espero en ti. En el nombre invencible de Jesús. Amén. Amado Padre, amada Madre, amado guardián del pacto, la enseñanza ha terminado. La oración más difícil, la oración de rendición ha sido hecha. El yugo falso del control ha sido roto y la autoridad del sacerdote de tu hogar ha sido restaurada en ti. A partir de hoy ya no eres la víctima ansiosa de la rebelión de tu hijo. Eres el atalaya comisionado que vela en la muralla. Eres el padre sabio que espera con el corazón lleno de gracia, listo para celebrar la resurrección. Ahora, ve y vive diferente. Baja las armas de la carne. No más gritos, no más manipulación, no más palabras de maldición. Tu batalla ya no se libra en la sala de tu casa. Se libra de rodillas en tu cuarto secreto. Tu alma ya no es tu argumento, es tu profecía. Tu trabajo ya no es controlar al prisionero, es desatar la guerra contra el carcelero. Confía en el poder de la posilga, confía en la fidelidad del Padre. Y si has recibido esta comisión en tu espíritu, si te comprometes a pararte en la brecha por tu linaje, te invito a que lo selles con un acto de fe. Primero, toma tu puesto en el muro. Ve ahora mismo a la sección de comentarios, escribe esta declaración que es tu nuevo decreto de fe. Amén. Yo suelto el control y velo en oración, mi hijo vuelve. Que tu comentario sea tu primer turno de guardia, una declaración que sella tu rendición y activa tu autoridad. Segundo, comparte este manual de rescate. Piensa en cuántos padres y madres están en este momento en su propio Getsemaní, peleando la batalla equivocada, usando armas carnales que solo hunden más a sus hijos. Tu me gusta a este video es como una luz en su noche de angustia. Y cuando lo compartes, no estás enviando un video, le estás pasando las armas del Espíritu a otro padre que está usando las armas equivocadas. Y por último, si tu espíritu anhela seguir siendo entrenado como un guerrero que sabe cómo tomar y defender la herencia de Dios en cada área de tu vida, suscríbete y únete a este ejército de intercesores que estamos reclamando nuestro linaje para Cristo. Gracias por tu corazón de padre, por tu corazón de madre que se atreve a creer por una resurrección. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve, que el Dios de toda paz guarde tu corazón y tu mente mientras esperas. Que el Espíritu Santo sea el maestro que traiga a tu hijo en sí en esa provincia lejana. Que la semilla de la palabra que sembraste hoy germine en la oscuridad y dé fruto a su tiempo. Y que pronto, muy pronto, estés corriendo para abrazar al hijo que se perdió y fue hallado para gloria eterna de su nombre. Permanece en la muralla, atalaya,